Esta predicación la titulé Jesús, mi protector. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos protege, tenemos un Dios que nos sana, tenemos un Dios que nos regenera. Si supieras lo que es nuestro Dios y cómo nuestro Dios, tu vida cambiaría. Si tú pusieras tu vida en las manos del alfarero que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso tienen que darse la tarea de estar escudriñando la palabra, porque la palabra los va a llevar a otro nivel de aprendizaje, de madurez espiritual, para que no los engañen, no los manipulen, porque hoy en día están saliendo multitudes por todos lados y no lo son. Porque cuando Jesús llega a la vida de la persona, cambia el entorno, cambia la vida de la persona y la vida de esa familia. Es el poder de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Una persona que está débil no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene nada. Una persona que tiene fuerzas y el poder del Espíritu Santo está fuerte, está vigoroso. Así de que tienen que aprender de la palabra. Vamos a comenzar en el Salmo 121. Versículo 1. Y la palabra de nuestro Señor nos enseña esto. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es levantar los ojos arriba. ¿Sí? Dios, en su soberanía, Él habita en su deidad en todo lugar. Pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que voltear los ojos hacia arriba, no hacia abajo. Porque si nosotros ponemos los ojos aquí en la tierra, vamos a desviarnos del plan y del propósito divino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos ante Él, pedirle que nos dé dirección, que nos dé su sabiduría, para que nosotros llegamos a conocer el plan y el propósito de Dios para la iglesia. Nuestro Señor es el Dios de los cielos y de la tierra, del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que estamos necesitados. Tenemos al Dios de la abundancia, tenemos al Dios de las riquezas, tenemos al Dios que da vida y vida en abundancia también. Cuando nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles, hay una causa. Y nosotros tenemos que saber cuál es esa causa. Si es que estamos pecando o estamos desobedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. No solamente creó el cielo, no solamente creó la tierra, te creó a ti, a mí, a todo el mundo, lo que tú ves y lo que no ves. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos y siempre poner los ojos ahí en el cielo, en el trono de la gracia. Porque de Él dependemos. Y simple y sencillamente tenemos que entregarnos y consagrarnos para que su plan y su propósito se lleven en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, no permitirá que tu pie resbale jamás. No permitirá que tu pie resbale jamás. Duerme el que te cuida. Dice, jamás duerme el que te cuida. Nuestro Dios vuela sobre las alas del viento. Dice la palabra que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Anda buscando. El problema es que nosotros no hemos tomado la decisión correcta. Nosotros creemos y queremos que Dios vaya a nuestra casa, que nos saca, que nos traiga, que nos lleve. No. Dios por eso nos dio el intelecto,
para que nosotros tomemos decisiones. ¿Sí? Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Tenemos que esforzarnos en venir a su casa, en darle gracias por lo que hizo, por lo que nos dio, por lo que falta por darnos. Gracias por velar por nuestras vidas, porque muchos ya no están aquí en este mundo, que fueron mejores que yo y que cada uno de los que estamos aquí. Y más sin embargo ya se fueron. ¿Y por qué nosotros que estamos todavía aquí en este mundo no somos agradecidos? Él nunca duerme. Dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Cuando la gente resbala, es cuando peca. Es cuando transgrede los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Si tú vivas una vida en santidad y tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, vas a vivir una vida intachable, vas a vivir una vida incorruptible, porque es al Dios que le servimos. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde me sacó? Nos sacó del mundo, no para que nosotros estemos practicando lo que antes practicábamos. Tenemos que entenderlo. Lo entiendo que cuando estábamos en el mundo nos atrapó, nos esclavizó. No teníamos voz ni voto tampoco cuando estábamos de esclavos de Satanás. Pero ahora somos servidores y esclavos de Jesús para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso es lo que nos demanda nuestro Señor. Él nunca duerme. Él vela tus sueños. Él cuida tu caminar. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que nuestro Dios es el que nos protege. Dice su palabra que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. No solamente te está velando, sino te está cuidando y te tiene en sus manos. Y mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿No eres el templo del Espíritu Santo? Al menos yo sí. Por eso Él me protege, por eso también te debe que proteger, cuidar. Y Él nos sacó de la maldición para ser de bendición. Ahora, ¿cómo vamos a ser de bendición si no la recibimos? Tenemos que recibir la bendición de Dios, no que sea una obligación, sino que Dios nos va a dar acorde a lo que nosotros estemos haciendo. Porque si nosotros no hacemos nada, pues nada vamos a recibir. Tenemos que esforzarnos para que tú seas como lo dijo de Jesucristo nuestro Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Que te complazca lo que tú quieres. Porque aquí en la tierra de a veces tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos necesidades. Y Él es el que las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. O sea, nada más te va a proteger. Y lo demás te va a faltar. No, mi amado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Donde hay alimento, donde hay abundancia, te quiere llevar nuestro Señor. No solamente te va a proteger, te va a guiar, te va a corregir, te va a enseñar el plan y el propósito por el cual te tomó y te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 4, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. No dice de una persona, de toda la nación de Israel. Pero cuando pecas, no hay protección de Dios. Tú pierdes lo que Dios nos enseña a través de sus promesas. Él nos promete que Él va a velar, que Él va a cuidarnos cuando obedecemos y practicamos sus mandamientos, estatutos y decretos. Por eso es una disciplina la palabra. Y a la carne no le agrada la disciplina. Le agrada
llenar su cuerpo, su carne, saciarla de alimento, de droga, de alcohol. Hay gente que es muy impulsiva en el adulterio. Y eso no son cosas normales, son espíritus que la atormentan a la persona. Son demonios que lo están atormentando cada día. Porque si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No solamente cuida de Israel, también nosotros como su iglesia, porque de los dos dice que hizo un solo pueblo. ¿Sí? Claro, Dios está tratando con Israel, así como está tratando también con la iglesia, pero los dos somos uno. ¿Sí? Así como el Padre es uno con su Hijo, y así como nosotros somos uno, mi esposa conmigo, no estamos separados, pero es un trato personal que Dios tiene para con su pueblo Israel y su iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender que lo mismo que le está hablando a Israel, nos lo está hablando a nosotros como iglesia. ¿Quieres que te proteja? ¿Quieres que vele tus sueños? ¿Quieres que bendiga tu trabajo? Obedece sus mandamientos, estatutos y decretos. Y no solamente eso, te tienes que esforzar en trabajar. Mostrar que estás preparado y capacitado para otro nivel. Hasta eso tienes que hacer. Porque cuando Dios llega a tu vida, Dios te renueva. ¿Sí? No piensas como pensabas. No hablas como hablabas. No caminas como caminabas. Porque ahora eres un imitador de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Pablo les dijo a la iglesia de los Corintios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cómo vamos a imitar a Cristo si no conocemos las Sagradas Escrituras? Si no estamos llenando nuestra alma. Nada más comemos el alimento físico. Pero te voy a decir una cosa, es más importante el alimento espiritual que lo que tú comes diario. ¿Sí? El alimento espiritual es el que te va a dar la fuerza. Por eso Jesús tuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y los mismos días los pasó Moisés. Porque solamente Dios nos da el sustento, nos da la fuerza, nos da la fortaleza y el poder para resistir. Porque ¿quién va a resistir? Solamente con la soberanía de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos hacerlo, vamos a tronar. Yo me aventé un ayuno de 3 días. Pero fue tan difícil que ya el último día no me podía ni levantar. De lo débil que estaba. Tomaba agua. Pero quedó uno débil. A mí no me lo dijeron, yo lo viví. Imagínense 40 días. Pero eso sirve para sullagar esta carne. Esos 3 días ni ganas tenía de nada. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Ayunar. Para que el Espíritu Santo sea el que se mueva y la carne muera y perezca. Los deseos, hablo de los deseos, no de que te mueras físicamente, de que los deseos de tu carne sean impulsivos y que estén siempre contendiendo con tu alma. Y es cuestión de que nosotros lo practiquemos, que lo vivamos. Vayamos a Romanos capítulo 15. Por eso es importante que apunten todo lo que se está hablando y predicando, para que no les cuenten. Romanos capítulo 15, versículo 4.
Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando y enseñando a la iglesia de los romanos. No nomás les dijo, no, le estaba enseñando. ¿Sí? Porque la enseñanza da crecimiento, entendimiento y discernimiento. Dice el versículo 4, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo que se escribió en el pasado. ¿Dónde comenzó a escribirse las escrituras? ¿O con quién comenzó a escribirse las escrituras? Es el Padre que le habló a Moisés. En el pasado, no dice que en el presente, en el futuro. Con un plan y un propósito bien explícito. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. No para que haga lo que tú quieras. Dios todo lo creó con un plan y un propósito. De aprender a dejar todo lo malo para tomar todo lo bueno. ¿Sí? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la escritura sigue siendo la misma hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios nunca ha pasado de manera de pensar, ha cambiado. No es como nosotros. Nosotros pensábamos diferente cuando estábamos en el mundo. Hoy en día pensamos diferente porque Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, de hablar y de caminar. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que Él nos enseña. Y para que nos enseñe tenemos que tener un cuarto secreto donde podamos escudriñar su palabra. Donde Él nos va a hablar y nos va a enseñar y nos va a confrontar. ¿Sí? Nos va a confrontar porque te va a disciplinar y me va a disciplinar. Y si tú recibes la disciplina, el día de mañana viene el crecimiento a tu vida. Y es donde viene el cambio, la renovación y la transformación de la persona, de un antes y un después. Por eso hay multitudes que están en la iglesia y no cambian. Siguen haciendo lo que hace el mundo. Viven como vive el mundo. Hablan como habla el mundo. ¿Saben por qué? Porque Jesús está ausente en sus vidas. Porque cuando Jesús llega a tu vida, Jesús te corrige. Él es el pastor de pastores. Él tiene una vara y tiene un callado. ¿Sabe para qué son? No son para estarte manipulando, no. Son para corregirte. A los que se quieren desviar del plan y del propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender de las Escrituras. Para perseverarnos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué es lo que nos da esperanza? Las promesas de Dios. Si Él no prometiera o no nos prometiera a través de su palabra que va a venir por su iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí? Dice que Él viene por su iglesia. ¿Sí? Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Tenemos la esperanza. Pero la esperanza que tenemos en Dios no es en el hombre. Porque el hombre te dice una cosa ahorita y mañana ya cambió de parecer. En nuestro Dios no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Él sigue siendo rey, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el maestro, Él sigue siendo el pastor. Él nunca ha cambiado. Y por eso tenemos que aprender de nuestro Dios. Dice el versículo 5, escuche bien lo que dice la palabra para que la practique. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué ejemplo nos deja Jesús o qué ejemplo nos dejó Jesús aquí en la tierra? Él no pecó. Él fue celoso de la doctrina del Padre. Y nosotros debemos de ser celosos
Porque hay gente que va a las iglesias y quieren que les tolere todo lo que hacen. No, mi amado. Aquí no se tolera el pecado. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene de que estés aquí si sigues pecando? Dios es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Por eso dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Nosotros estamos perseverando, por eso estamos aquí. Porque creemos que el día de mañana Dios esta promesa la va a cumplir. No se ha cumplido, pero se va a cumplir. Cuando Él venga por su iglesia, ya no vamos a estar aquí. Si tú no lo crees, te vas a quedar. Si tú andas en el pecado, de igual manera te vas a quedar. Porque solo los que son sensibles a la voz del Espíritu Santo van a escuchar. Cuando el Rey de Reyes venga en las nubes y en un cerrar y abrir de ojos se vaya a su iglesia. Y en el mundo va a haber un caos. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está sutano? ¿Y dónde está la familia tal? Ya no estamos, porque Dios hizo la obra que nos prometió en el arrebatamiento, mis amigos. Así como se llevó a Enoc, lo transpuso. ¿Qué hizo? Lo mismo con Elías. Así lo va a hacer con nosotros, mi amado. Por eso es importante que usted se meta a la palabra, para que no lo engañen. ¿Sí? Porque hoy en día han salido por todos los lados y en todos los lugares personas que están opuestas a la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que están hablando y predicando es una doctrina de hombres, no es de Dios. Porque ellos hacen lo que quieren, viven como quieren y imponen cargas que ni ellos pueden llevar. Hoy en día así está caminando la iglesia. Dice que la iglesia, esa no es la iglesia de Cristo. Jesús a nadie le dejó cargas. Jesús nos enseña a través de su palabra que vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Él es el que nos da el reposo. Él es nuestra plenitud. Y por Él vivimos, nos movemos y existimos. Son cosas muy diferentes, mis amados. ¿Qué ejemplo estás dando tú como cristiano? ¿Estás imitando a Jesús? ¿A quién imitas? ¿Al que mata, que roba y que destruye? ¿O a quien vino a dar vida y vida en abundancia? ¿Quieres que Dios te proteja? Imita a Jesús. ¿Quieres que Dios te bendiga? De igual manera. Con Él vamos a tener todo. Con Él no nos va a faltar nada. Él es nuestro doctor. Él es el que nos ha renovado, nos ha restaurado, nos ha regenerado. Pero la iglesia hoy en día está confundida. Y andan como ovejas sin pastor porque no permiten que Jesús entre a sus vidas. Cuando permitan que Jesús llegue a sus vidas, Jesús va a empezar a regenerar, a restaurar, a sanar cada uno de los miembros que Satanás está destruyendo y enfermando. Por eso es importante que le abras la puerta de tu corazón para que Él entre y empiece a trabajar, a restaurar y a regenerar lo que un día Satanás quiso matar, destruir. Tienen que aprender la lección. Dice el versículo 6, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos en armonía, que no vivamos en la carne, vivamos en el Espíritu, que seamos hacedores de la palabra,
que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que nos levantemos en la madrugada o lo primero que hagamos en la mañana cuando nos despertemos, tener esa relación y comunión con nuestro Dios y alimentar nuestra alma de la palabra. No dice que nada más uno, toda la iglesia debe vivir así, caminar así. Porque para nuestro Dios nada más es un solo corazón. ¿O tú tienes un corazón diferente al mío? Es el mismo corazón. El problema es que tu corazón está desviado. Y mi corazón está enamorado de Cristo. Por eso nos enseña en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Por qué ya no lo amas? ¿Porque no te concede tus caprichos? ¿Por qué no lo buscas? ¿Porque no te responde? No, mi amado. Tenemos que entender que nosotros somos los culpables y somos los responsables de lo que estamos viviendo. No podemos ni debemos de decir porque Dios no quiere y porque Dios es esto y porque... Para eso estamos buenos. Pero no te das cuenta que tú eres el problema. En la medida que tú sepas y reconozcas lo que tú eres, Dios va a empezar a obrar y trabajar en tu vida. Si tú te arrepientes de todo corazón. A veces queremos todo fácil. Y nada es fácil aquí en este mundo. ¿Sí? Así de que tenemos que glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el mandato que Él nos ha delegado. ¿Queremos que nos proteja? ¿Queremos que vele por donde quiera que andemos? No tenemos temor, no tenemos miedo, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Qué nos puede hacer el mundo si tenemos al que es el dueño del mundo, de la tierra, del cielo, de todo lo que se ve? ¿Qué nos puede hacer el mundo? Si tenemos a nuestro pastor, Él no te va a dejar que te maten. Tienes que entender que Él tiene un plan y un propósito que cumplir sobre tu vida. Tenemos que caminar nosotros en armonía, con un solo corazón, glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre es Jesús, el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el pan de vida que descendió del cielo, para que nosotros como iglesia seamos saciados. Estamos llenos de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Sus delicias son las bendiciones que nos alcanzan del norte, del sur, del este, del oeste, porque nuestro Dios cuando abre las puertas celestiales no hay nadie quien las cierre, y cuando están cerradas no hay nadie quien las abra. Así que pídanle a Dios que abra las puertas para que bendigan su vida. No se trata de tu fortaleza, no se trata de tu intelecto, se trata de que tú hagas lo que a Él le agrada, mi amado. Y tú declares la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Se va a cumplir un propósito. Si tú no entiendes, te vas a quedar igual. Y es a lo que venimos, a que Él nos enseñe. Yo también soy enseñado. Yo no sé todo, ni nunca lo voy a saber. Pero sí estoy aprendiendo lo que Él me está hablando y enseñando a través de su palabra. ¿Sí? Primera de Crónicas. Capítulo 4. Versículo 9.
Aquí en la tierra o en este mundo hay personas más importantes que otras, porque hay personas que se quedan sin prepararse. Y esas personas son no nadie. ¿Quieres ser una persona que Dios te use? Primeramente tenemos que capacitarnos en conocer las Escrituras, porque todas las cosas ya vienen por añadidura. No se trata de que tú seas un ingeniero, una abogado. No. Dice su palabra que Él escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a todo ese tipo de personas. Y por eso nosotros no podemos ni debemos permitir que ese tipo de personas quieran tomar control de nuestras personas o de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que poner el orden y el protocolo que nosotros establecimos. No que vengan porque son presuntuosos acá. No. Tenemos el poder, tenemos el carácter y tenemos la disciplina. Dice en Jabes, capítulo 4, versículo 9. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes, o sea, tenía más hermanos, pero fue más importante que sus hermanos. Quiere decir que él se preparó. Pero no se preparó que decir, hay estudios académicos. Se preparó en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Porque el versículo Dios nos dice, Jabe le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción, y Dios le concedió su petición. ¿Qué nos enseña esta porción de la palabra? Que este personaje tenía una relación y comunión, y que él se humilló y se rindió, sabiendo y conociendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. No solamente era su protector, era su bendición. Y así nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, rogarle, implorarle, con un corazón humilde, para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Si tú estás cansado y no le pides ayuda, ¿cómo quieres que lo haga? Si tú no le pides es porque tú te sientes muy fuerte. Si tú no le pides su bendición es porque yo puedo. Y eso va a demostrar qué tipo y qué clase de persona eres. Una persona egocentrista. Yo necesito todo de nuestro Señor. Todo. No una cosa, todas las cosas necesito de mi Dios. No solamente le pido su bendición, su protección. Le pido también que bendiga mi trabajo, todo, mi casa, mis hijos. Yo no necesito todo completo, pero también me entregue completo. Él te va a librar del peligro. Si tú le ruegas, Él te va a librar del peligro. No le digas que te libre del peligro cuando tú andas en el libertinaje, porque el Espíritu Santo no te va a llevar allá. ¿Sí? Él te va a cuidar cuando tú hagas lo que le agrada. Y Dios es el que te va a conceder lo que anhela uno de su corazón. Hay muchos que tienen muchos anhelos, pero los tienen fuera del plan y del propósito de Dios. Y hoy en día no tienen nada. O sea, sueñan con castillos de arena, sin fundamento. El fundamento es Jesús. Y es bonito también soñar, es bonito anhelar, pero con Jesús. Fuera de Jesús nada se va a cumplir, nada va a permanecer. Todo va a ser espontáneo. Muchos sueñan con tener un carro, lo tienen, y ya al año, 2 años ya no tienen nada, ¿no? Volvieron a la bicicleta o andan caminando. Que desde el momento que Dios te da lo que tú le pediste, el día de mañana ya no tengas uno, sino que tengas uno mejor o que tengas otro. Esa es la añadidura de Dios.
Y así es como Dios empieza a bendecir, a multiplicar y a fructificar. Tenemos que aprender de qué manera trabaja nuestro Señor. Porque si no conoces, no conoces a tu Dios, no conoces a tu Padre. Nosotros tenemos un Padre celestial y a Él nos debemos. No a mi hermano, no a mi tía, no. No a mi padre biológico, no tampoco. A mi Dios, al que me creó, al que te creó, al que te dio vida y al que me dio vida. Es el que te estoy hablando yo. Para que te concedan la petición. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Cuál es el anhelo? La palabra está para enseñarnos a depender totalmente de nuestro Dios, al 100%. Y van a ver la gloria de Dios. ¿Quieren ver que Dios cambie su entorno? ¿Quieren ver que Dios cambie la historia de su familia? Conságrate a Dios. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No cuando tú quieras, en su tiempo. Porque Él no llega antes ni después. Vayamos a 1 Corintios. Capítulo 1. Estos son pasajes, este pasaje es un pasaje que cambió mi historia, cambió mi vida. Sí. Y siempre los tengo en mi mente y en mi corazón. Cuando Dios me fue revelando su palabra y enseñándome, Él cambió mi vida. Cambió mi manera de vivir, de pensar, de caminar, de hablar. ¿Cómo? Practicando lo que Él le agrada. Si Él me lo está enseñando es para que yo lo practique. Es para que yo sea un ejemplo de que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. De todas aquellas personas que Dios es amor, yo no voy a permitir todas esas tonterías que quieran venir a hacer, no, mi amado. Tengo que ser celoso como lo fue Jesucristo nuestro Señor y hermano mayor. Ese mismo espíritu debe de habitar en cada uno de nosotros como su iglesia. Primero Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice, esto es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de los Corintios y te lo está diciendo a ti y a mí. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. ¿Por qué somos salvos? ¿Porque lo mereces? Por la gracia de Dios. Y Pablo estaba inmensamente agradecido porque Dios ya había tomado ese rebaño para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por su gracia nosotros hemos sido salvos, no que seamos merecedores. Entonces, si Él nos salvó, no nos va a cuidar, no nos va a proteger. O te va a desamparar. Ya te salvé y es como que te saco del río que te estás ahogando y ahora, pues ya. No, va a empezar a trabajarse, a corregirse, a disciplinarse. O sea, no te sacó de allá para que tú sigas haciendo lo que quieras. Te sacó para prepararte, para enseñarte, porque donde estabas eras un ignorante, no conocías la palabra. Vivías como el mundo vive, ahora no debemos de vivir como el mundo vive. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos de Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario.
o tú derramaste la sangre. Entonces, ¿por qué quieres hacer lo que tú quieras? Hay que hacer lo que a él le agrada. Dice el versículo 5, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Unidos, uno. No dice que multitudes, no, somos uno con Cristo. ¿Sí? Por eso es en Romanos 8:1, por lo tanto ninguna condenación hay para los que están unidos a Jesucristo nuestro Señor. Somos uno, no hay condenación para nosotros. Si hacemos y vivimos acorde al ejemplo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. ¿Qué vas a decirle el día de mañana? Yo no lo sabía, no me lo dijeron. Esas son puras excusas del diablo. ¿Eres o no eres? Para Dios no hay excusa, no hay pretextos. ¿Somos o no somos? Así de sencillo. Por eso habla que unidos a Cristo, dice, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. ¿Conocen la palabra? ¿Cuántas veces has leído las Escrituras en tu vida de cristiano? Habla de la palabra. Porque si nosotros tenemos una relación y comunión con su palabra, tenemos el conocimiento pleno de Dios nuestro Señor. ¿Sí? En palabra y en conocimiento. Si no conoces las Escrituras, ¿cómo es que conoces a Dios? ¿O cómo puede decir que es tu Padre? Ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. Que no conoce la palabra. Y si no conoces la palabra, pues no conoces a Jesús. Estás caminando a tientas. Por eso en el Evangelio de San Juan nos habla claro. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Conoces la palabra? Conoce a Jesús. ¿No conoces la palabra? Es puro mito. Eso no es una verdad, eso no es una realidad. Eso es una religión, tradición y costumbre de la cual están practicando todos los católicos, todos los testigos de Jehová, todos los personas que se levantan en contra de la verdad de nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos esa relación y comunión con nuestro Dios. En la palabra hay riquezas. Aquí hay riquezas. Aquí hay sanidad. Aquí hay prosperidad. Tú aquí en la palabra encuentras todo lo que nosotros necesitamos para vivir plenamente aquí en este mundo. Si no conoces la palabra, no conoces las promesas de Dios para tu vida. Son promesas que Dios nos ha delegado. Si cumplimos sus mandamientos, estatutos y decretos, estamos llenos. ¿Sí? Él es nuestra plenitud, Él ya nos llenó, Él ya nos sació, no te dejó a medias. Cuando Él vino y ¿qué vino a hacer? A que posara su Santo Espíritu en tu cuerpo. O nada más fue una parte, o nada más fue una cuarta parte. Fue todo el Espíritu Santo, mi amado. Por eso Él es nuestra plenitud. Él es el que nos llena, Él es el que nos sacia. Por eso sumérgete en el río. No estés con los pies ahí en la orilla, remojándote los talones. Sumérgete en el río y vas a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando la venida de Jesús, estamos esperándola con ansias porque estamos enamorados, estamos apasionados. No podemos desmayar. Nuestra esperanza es Jesús. No es el mundo, no son la riqueza, todo vendrá por añadidura.
Buscar su reino y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Queremos añadidura, queremos más añadidura, y no queremos ningún compromiso, no queremos disciplina, no queremos obligaciones, no queremos responsabilidad. No, mi amado. Un mandamiento es un mandato, es una orden. Y si tú no obedeces, te haces transgresor. No importa que estés metido 15, 10, 30 años aquí en la iglesia. Eres una persona empedernida que no has entendido el plan y el propósito de Dios. Dice el 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos en sus manos, ¿no? Nos mantendrá, nos sostiene, nos guarda, nos protege. Él nos mantendrá firmes hasta el fin para que seamos irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Tú crees que Él te va a tener aquí en sus manos y que tú hagas todo lo que hacías antes? No, mi amado. Él te va a dejar. Si tú quieres hacer lo que tú quieres, el día de mañana tú vas a pagar las consecuencias. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú te tienes que someter a lo que Él nos enseña. No solamente a ustedes, también a mí. Yo quiero su bendición. Él me demanda obediencia. Pero qué grato es cuando entendemos el propósito divino de Dios. Porque Él empieza a abrir puertas, Él empieza a bendecir, Él empieza a multiplicarte, a fructificarte, como tú no te lo imaginas. Él te da la sabiduría para implementar una fuente de bendición. Él lo hace todo. Nosotros no sabemos hacer nada sin Él. Pero con Él, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Jesucristo que me da la fuerza. Porque Él nos cambia el entorno. No importa si eres una persona capacitada, estudiada académicamente, o eres una persona que estudió la primaria o no terminaste, mi amado. No depende de eso, depende de la seguridad que venga de lo alto. Porque nuestro Dios con sabiduría hizo los cielos y con inteligencia la tierra. Nosotros tenemos que tener el ADN de nuestro Dios. O donde dice, el que no es licenciado no, es un neófito. Ni va a tener una casa, ni va a tener... No dice nada de eso. El que no tiene el conocimiento de la palabra podrá tener la riqueza robando, haciendo sus fechorías. Pero el día de mañana todo se va, ahora sí que desaparecer como la neblina. Irreprochables. Porque cuando queremos salirnos del camino, está el callado y un latigazo, órale, entiendan, corrección. ¿Sí? Porque el padre que ama, ¿qué dice? Corrige. Y si es su padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no lo va a tener por inocente. Le va a venir la corrección, le va a venir la disciplina, o va a venir una prueba a su vida para que reconozca la soberanía de Dios. Y se arrepienta de sus malas decisiones o de su pecado en el cual se encuentra. Irreprochables hasta su vida. Eso es lo que hace nuestro Dios. No viene por cualquier iglesia, mi amado, no. Viene por una iglesia irreprochable. ¿Sí? Y termina diciendo el 9, fiel es Dios que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, te llamó, te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de la luz que es su Hijo Jesús. Dice para que tengas una comunión, porque Jesús es el Maestro y Él te va a enseñar, te va a preparar, te va a capacitar, te va a enseñar el propósito que tú no conoces, por el cual Él te tiene todavía en este mundo y nos tiene.
Porque no son muchos los que conocemos el plan y el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo. Al menos ya lo conozco. Ya sé cuál es el propósito de Dios por el cual Él me permite estar aquí en este mundo. Yo no sé si tú lo sepas o no, pero yo ya lo conozco. Y es tener esa relación y comunión con nuestro Señor. Amarlo sobre todas las cosas. No es malo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo malo es que nosotros nos desviemos y que tomemos lo material por nuestro Dios. Eso es lo malo del ser humano. Y hay multitudes que están en la iglesia y que prefieren lo material que a Jesucristo. Se endiosan porque ya tienen una casa o tienen un terreno. Gracias a Dios, yo sin estar acá de ocioso en ese tipo de situaciones, Dios ha puesto todo en mi vida. Casa, terreno, negocio, carros. Porque lo he buscado siempre. Yo no estoy enamorado de lo material. Estoy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida. Y estoy para bendecir lo que dice su palabra. Me sacó de la maldición para hacer de bendición. Pero lo voy a hacer con aquellas personas que se esfuerzan, con aquellas personas que se entregan y se consagran a nuestro Señor. Lo mismo que hace Dios lo voy a hacer yo. Él no va a bendecir a una persona que anda en el pecado. Bueno, pues también yo. Si usted se esfuerza y hace la voluntad de Dios, el día de mañana puede recibir una bendición de este lugar. Porque no soy enamorado del dinero. Estoy enamorado del que me dio la vida y que me rescató donde yo me encontraba. A Él le debo la vida, a Él le debo todo lo que soy. Y le doy gracias que Él le ha placido depositar grandes cosas en mi vida, en mis manos. Por eso guardo la cordura, la humildad. Porque Él me enseña a ser mansos y humildes de corazón, no personas altivas, no porque ya tienes una casa, un carro. No, mi amado. Tenemos que aprender lo que Él nos enseña. Y te llamó por esto, mi amado. Dice, está hablando del Padre, dice, fiel es Dios que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí llevas a tu hijo a la escuela. ¿No lo llevas a que le enseñen? Bueno, pues también el Padre te sacó de donde estabas para que su Hijo Jesús te enseñe el plan y el propósito por el cual estás aquí en este mundo y estoy y estamos. No para que hagamos lo que queramos. ¿Quieres que te proteja nuestro Señor? A lo que Él agrada. Así como le dijo a este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Eso dijo de Jesús, pues que eso diga de tu persona. Él va a velar por nuestras vidas, por nuestra casa. Y tienes que tener bien firme tu persona y tu concepto. Lo que dijo Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que mis ojos vean. Yo no vivo por vista, vivo por fe. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y aquí estamos. No nos sentimos defraudados, no. Sentimos y vamos caminando. Que paso que vamos dando va a ser y estamos edificándonos en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. No va a venir el diablo y que no, mi amado. He entendido y he comprendido para qué me llamó nuestro Señor. Y que el día que yo me vaya va a ser el día, el mes y el año que Él ya tenga preparado para mi partida. Ese es mi concepto que yo tengo de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Así como tuvo un día cuando yo nací, una hora, un mes y un año, así va a ser mi partida. Y Él me va a guardar, porque yo entiendo que su palabra es fiel y Él es fiel. Así como tomó esos grandes hombres, a Moisés a los 80 años, que estaba fuerte y vigoroso. Así yo siento mi vida que va a terminar. Me canso de mi trabajo, de estar en la pala, me canso. Pero le pido nuevas fuerzas.
Y con Él tengo nuevas fuerzas, con Él tengo la esperanza que se va a cumplir lo que me ha prometido. Así que mis amados, no lo tengan en poco. Esto es esfuerzo, disciplina y corrección. ¿Sí? No crean que Dios es amor, no. Mientras más rápido aprenda la disciplina de Dios, más rápido va a haber una transformación sobre su vida. Y vamos a ir terminando en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Ya es el tiempo que se levante la iglesia. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y dice la palabra así: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Él me va a proteger, Él me está protegiendo. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es mi protector. Tenemos un vallado angelical que cuida nuestra casa, nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro caminar. Porque tenemos una salvación por delante. ¿Sí? Porque el que persevera hasta el final será salvo, dice la palabra. No el que llegó a los pies de Cristo va a ser salvo, siempre salvo, no, mi amado. Hasta el final. ¿Sí? ¿Cuándo llegaste a los pies de Cristo? Bueno, hasta que te vayas de este mundo, continúa en Jesús. Porque muchos empezaron y se apartaron. Muchos estuvieron aquí y Satanás los mató. Porque no fueron ni entendieron ni comprendieron el propósito de Dios. Ni fueron a hablar y predicar, ni hicieron discípulos, nada más perdiendo el tiempo. No, mi amado. Hay que aprovechar cada momento porque los días son malos. ¿Cómo vamos a volver esos días malos en buenos? Bueno, teniendo esa relación y comunión con nuestro Dios. Porque Él es bueno. Él no es malo, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, mis amados, tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que hoy en día debemos de tomar es arrepentirnos de los pecados o de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Si nosotros no pedimos dirección a nuestro Señor, y nosotros tomamos decisiones, el día de mañana nos van a perjudicar. Él es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Deja que te aconseje. No te quieras ir tú como tú crees, como tú piensas. No, mi amado, deja que Él te aconseje, que Él te vaya enseñando cuál es el propósito que tiene sobre tu vida. Así que, mis amados, pues los invitamos a que compartan las predicaciones que Dios nos está regalando y los invitamos para que primeramente nuestro Señor en el mes de agosto, día 15, 16 y 17, tendremos unos hermanos que nos van a invitar, nos vienen de Reynosa aquí a nuestra ciudad de Salamanca para compartirnos su palabra. Así que están invitados y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí.